realmente nos pone a mucho y y más que cualquier otra cosa, lo que quisiera de corazón es que todo espíritu de orfandad que todavía anda rondando en la vida de algunos porque no sabían de dónde venía eso, por qué, que eso sea erradicado de nuestra vida y que realmente nos convirtamos y podamos reconocer lo que Dios nos ha dado y quiénes somos en Él y que somos hijos. Y entonces que tengamos esa actitud de hijos para poder acercarnos realmente al Padre con esa confianza. De huérfanos a adoradores, y vamos a ver las implicaciones espirituales del aborto voluntario, porque el asunto de la orfandad también tiene que ver mucho con eso. Vamos a leer lo que dice el Salmo 9:12, que dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Dice el pastor Justiniano que no podemos hablar de orfandad sin hablar de aborto. El espíritu de orfandad es homicida y su principal crimen es el aborto, que nosotros lo hemos oído por todas partes, ¿verdad? Cómo han estado promoviéndolo y cómo mujeres sin entendimiento por el feminismo y todo esto han estado promoviendo este acto tan miserable en realidad. Dice que de esa forma, que es de esa forma que muchas personas aún están atadas al altar de Moloch. Espiritualmente, dice que una alianza es inaugurada y perpetuada a través del derramamiento de sangre. Y nosotros damos gracias a Dios en esta mañana, hermanos, porque nuestra alianza con el Padre es a través de la sangre de Jesús, de esa sangre que todavía tiene poder, de esa sangre que fluye, de esa sangre que es todavía eficaz para nosotros, la sangre del nuevo pacto. Y como Satanás es un imitador porque él no crea nada, él todo lo hace imitando, entonces también en su afán de imitar a Dios, perpetúa su alianza con las personas que ofrecen a él la sangre que él les exige, porque él vive exigiendo también sangre, sabe que hay poder en la sangre y entonces él también imita lo que Dios ha hecho y le pide y les exige a sus seguidores también que ofrezcan sangre. Actualmente el mayor altar de Moloch es el vientre de madres que abortan. Eso es impresionante. Yo en realidad nunca lo había visto así. Dice que muchas mujeres están con la vida y con el cuerpo maldecidos y necesitan ser libres. Y muchas de estas mujeres nosotros las tenemos en nuestras iglesias y ni ellas mismas saben por dónde es que vienen tantas cosas a sus vidas y que se reflejan aún no solamente en lo físico también, sino en lo emocional y aún en la economía y en muchas otras cosas. Eh, Espíritus territoriales, y vamos a leer eh, el Salmo 106, el versículo 36 al 38. Con lo que dije anteriormente, hermanos, qué bueno que también a nosotros se nos abra la mente para saber de dónde. A veces nosotros vemos personas en nuestras congregaciones con actitudes y uno dice, esa mujer, y yo estaba recordándome, hay personas que conozco desde hace 10, 15 años en la iglesia y, y siempre tan, se ven tan oprimidas, todo el mundo ora por ellos, cuando vienen predicadores oran por ellas, siempre están pidiendo oración por la misma cosa y hay un espíritu de orfandad en ellas y andan buscando en personas, en los pastores, en el liderazgo, en las personas que vienen y no se han podido acercar realmente al Padre como lo que Él es. La cita dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificios a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Es interesante y la Biblia es muy clara al explicar que cuando la sangre de un inocente es derramada sobre la tierra,
ella queda contaminada. Y lo vamos a ir viendo. Ese crimen concede una legalidad espiritual para que los espíritus territoriales se instalen. Satanás trabaja también con legalidad y además él también es un ilegal, pero y donde cree o ve algo, él entra. Pero cuánto más si nosotros estamos abriendo una puerta y le estamos dando cierta legalidad o siente que hay legalidad para actuar por cosas que nuestros antepasados hicieron. Por eso hay lugares entenebrecidos y estaba pensando, dice, bueno, como casas, barrios, naciones, territorios, dice que presentan manifestaciones espirituales y físicas extrañas. Y lo más probable es que esos espacios físicos tengan una historia de derramamiento de sangre y satanismo. Yo no sé, tal vez si usted piensa en algún lugar, pero venían a mi mente lugares que conocemos y que tienen 60, 70, 80 años y uno oye hablando a las personas que tienen mucho más tiempo de vivir allí y esas ciudades no pasan o esos pueblos no pasan de un ser, es la misma cosa, la misma pobreza, la misma gente peleándose entre ellos, envidia, rencillas, bueno, cosas. Ahí el enemigo tiene algún derecho legal y sería interesante, bueno, y hay personas que trabajan en esto. Escuché a un pastor cuando fueron a orar por San Luis de Potosí en Bolivia, y él contaba, y el Señor no les permitió ir a orar a esa ciudad, o, bueno, o hacer eh, oraciones de libertad hasta que les explicó, hasta que indagaron la historia. Y resulta que ahí cuando estaban construyendo esas minas, eh, hubo mucho derramamiento de sangre. Y habían ahí potestades, habían de todo, espíritus territoriales que se habían instalado en esos lugares. Y igualmente sucede con casas. Hay personas que llegan a casas a alquilar y después se dan cuenta que en esa casa la gente que llega tiene que irse porque ahí suceden cosas extrañas. Es porque espíritus territoriales han llegado ahí hasta que llega un cristiano con autoridad y que sabe lo que ahí se está moviendo, limpian ese lugar y pueden seguir viviendo. El pastor Marcos señala que estudiando el libro de Josué y el libro de Apocalipsis, dice que observa los principios de redención de la tierra que incluyen la sangre y fuego como elemento básico de justicia divina. Dice, en el caso de los cananeos que bañaron con sangre de sacrificio a Moloch, Baal y otros dioses, muchas ciudades necesitaban ser destruidas y sus habitantes muertos para que la maldición territorial fuese quebrada y los espíritus malignos desalojados. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué Dios ordenó? Bueno, yo me lo pregunté hace mucho tiempo, ¿por qué cuando ellos estaban conquistando tenían que matar a todos? Y fue una orden que Dios dio y había niños y todo eso, porque en ese momento, bueno, fue lo que él dijo y había que erradicar todo eso de la vida de esas personas y nosotros vemos las consecuencias cuando ellos no obedecieron y dejaron a algunas personas ahí, todas las consecuencias espirituales que les trajo el no haber obedecido eso, porque era necesario que todos ellos murieran para que no perpetuaran esas prácticas, ¿verdad? Y él cuenta una anécdota, dice que en una ciudad de Alemania, la iglesia evangélica enfrentaba maldiciones, complicaciones sociales y más cosas. Y dice que cuando investigaron la historia del lugar, descubrieron que allí funcionó uno de los principales campos de concentración nazi. La sangre de decenas de millares de personas había sido cruelmente derramada allí, lo que permitió la infección demoníaca en la región. Y esas cosas a veces nos cuesta mucho, pero ¿por qué? ¿Cómo eso va a traer consecuencias? Y sí las trae, hermanos, y nosotros las vemos en la palabra de Dios. Y lo hemos visto en personas, en familias, cómo se han perpetuado maldiciones porque no se han desarraigado, no se han cortado, no se ha liberado la tierra, incluso a las personas, y vienen arrastrando cosas ahí. Dios hace una redención en nuestra vida y nosotros tenemos luego que también cancelar y renunciar a ciertas cosas que nuestros padres hicieron y que
a veces ni sabemos. Por lo menos yo cuando he orado en esa dirección, yo le he dicho al Señor, Señor, yo no sé qué cosas practicaron mis bisabuelos, mis tatarabuelos, pero desde esa generación paterna y de la generación materna que yo no conozco, pero que tú sí sabes, yo desarraigo y renuncio a toda práctica. Yo no sé si practicaron algo de brujería, de hechicería, no sé si hicieron pactos con cosas, ¿verdad? Bueno, no sabemos, hay cosas que no las sabemos, hay cosas que sí, que la historia de la familia está como bien expuesta y uno puede saber qué pasó ahí y entonces orar en esa dirección. Pero bueno, dice que algo parecido ocurrió, le ocurrió al rey David. Dice que aconteció en los días de David que hubo hambre durante 3 años consecutivos. David buscó el rostro de Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y su casa sanguinaria, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y eso nosotros lo encontramos en 2 Samuel 21, el versículo 1. Los gabaonitas, los que conocen la historia, y creo que todos los que estamos aquí la conocemos, astutamente lograron una alianza con Josué. Recuerdan que ellos se vistieron de ropas harapientas y zapatos viejos y cosas, y le hicieron creer a Josué y a los ancianos que venían de lejos y todo el asunto que nosotros conocemos. Y dice la palabra que Josué no consultó a Jehová. Y ellos hicieron una alianza con esos gabaonitas, pero porque habían comprometido su palabra, Dios también honró aquello. Y ellos no lo mataron, hicieron alianza de perdonarles la vida. Y ellos iban a tener una función, iban a ser los aguadores y los leñadores los que iban a servir ahí. Pero Dios respetó eso. Luego viene Saúl y mata a los gabaonitas y eso trae consecuencias. Entonces, el Señor le dijo, es que es por causa de Saúl y su casa sanguinaria. Ellos mataron a los gabaonitas y por eso ustedes ahora están sufriendo las consecuencias de lo que él hizo. Entonces, dice que hasta que murieron esas personas, dice, solo después que 7 hombres de la casa de Saúl fueron muertos, es que la maldición de hambre se quebró y la tierra se tornó nuevamente favorable. Entonces hay un ligamen ahí entre la sangre derramada y la contaminación espiritual de la tierra. Vemos otro caso bíblico en Génesis 4, versículo del 10 al 12, cuando Caín mató a Abel y el Señor se acercó y le preguntó y le dijo, más bien le dijo a Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza y serás errante y fugitivo en la tierra. Dios le explicó a Caín que su crimen afectó la tierra y ella sería menos productiva y sería el lugar de su peregrinaje. Hay un ligamen ahí con la sangre que se ha derramado. Yo creo que casi todos los países, muchos países, tienen una historia de derramamiento de sangre inocente. Las guerras. A veces, bueno, siempre hay una justificación para las guerras, pero en las guerras muere mucha gente inocente que no tiene nada que ver con la política y con las cosas que la gente, porque si usted se da cuenta, ninguna guerra es justificable. Pero eso acarrea maldición para las naciones que están en guerra. Dice que cuando la sangre inocente es derramada en la tierra, espíritus territoriales pasan a gozar de una concesión espiritual que podemos denominar derecho territorial de posesión. Y ellos habitan en ese territorio demarcado por la sangre y pasan a afligir a sus moradores. Esto perdura hasta que ese territorio sea redimido. Escuche esto, hermano. Y a nosotros se nos ha dado la autoridad para hacerlo. Y nosotros no tenemos que temer eso,
Nosotros hemos sido llamados y sí, tenemos que pedir la dirección al Dios, cómo hacerlo y conocer un poco de la historia, pero estamos ahí no diciendo por qué en ese lugar tal cosa, por qué en ese lugar no, sino eh, cuando nosotros nos metemos en intimidad con Dios, Dios va a ir hablando al corazón del pueblo, al corazón de sus siervos, para mostrar cosas que antes no habíamos visto. Por eso, excelente esta iniciativa del hermano de esos tiempos de adoración, porque en esos tiempos de adoración van a pasar cosas maravillosas. Vamos a tomar un momentito para orar y pedirle al Señor por nuestra tierra, nuestra ciudad y nuestra nación. Padre, aquí estamos en esta mañana. Y nosotros reconocemos, Señor, que en nuestro país, Costa Rica, ha habido también desde la historia, desde los inicios, Señor, derramamiento de sangre inocente. Y hoy nos humillamos, Señor, y pedimos perdón por nuestra tierra, por nuestra ciudad, nuestra nación, aún por nuestros barrios, Padre. Y pedimos que tú perdones, Señor, ese montón de pecados que han infectado nuestro hábitat, Padre. Clamamos, Padre, que nuestra tierra sea redimida. Oh Dios, que tú nos hables y nos digas y nos indiques aún cómo orar, Señor, para traer esa liberación a nuestra tierra y la tierra ahí donde nosotros vivimos, nuestro lugar, nuestra casa, nuestra familia, Padre. Oramos, Espíritu Santo, para que tú traigas esa revelación sobre la legalidad espiritual que se le ha dado al enemigo y cómo se debe anular todo derecho territorial de posesión, Padre, y que los demonios que han estado ahí, que se sienten dueños y que han estado trabajando, haciendo estragos, sean desalojados en el nombre de Jesús y que ahí no queden ni raíz ni rama. En el nombre precioso de Jesús oramos. Luego viene y habla acerca del cuerpo como altar de muerte y el aborto. Dice que en el aborto la sangre derramada dentro del cuerpo de la mujer, eso nosotros lo sabemos. En este caso, el cuerpo de la mujer es un suelo contaminado e infectado por espíritus malignos. A veces la gente piensa que es nada más tomarse algo, ir y hacerse ese procedimiento tan desgarrador y todo lo que se lastima a esa criatura que sí es un ser vivo, nosotros lo sabemos porque lo encontramos en la palabra. Y a raíz de ahí vienen maldiciones y enfermedades para aquella persona, incluso para aquellos que han fomentado. Hay muchas mujeres que que han sido obligadas a, a realizarse un aborto por parte de un padre que no quiere por guardar un estatus de un novio que no se quiere hacer responsable de esa criatura e induce a la mujer a hacer eso. Y otras que por su propia voluntad lo hacen. Por la razón que haya sido, siempre va a traer efectos espirituales y físicos también. Dice que a nivel físico puede haber esterilidad y hemos escuchado esos testimonios, abortos involuntarios, después esas mujeres quieren quedar embarazadas y siempre sufren abortos o se quedan estériles. Vienen también problemas menstruales crónicos, tumores, dolores y enfermedades constantes y anormales en los órganos reproductivos del aparato reproductor. Y en lo emocional también hay consecuencias, hay culpa, depresión, hay un profundo dolor emocional, también hay frigidez sexual, bloqueo conyugal. Uno ha escuchado, bueno, aquí también, ahorita lo vamos a ver, algunos ejemplos que pone, que nos da el pastor, pero uno ha escuchado también, ha escuchado testimonios de mujeres, lo terrible de la culpa que llevan por años, de años, de años. Cuando los años van pasando, van pensando, mi hijo ya tendría tanto, mi hija ya tendría tanto, y aquello que no cesa, ¿verdad? Esa culpabilidad. Dice que la mayoría de las personas ignoran que el aborto es un pacto espiritual con el Dios muerte, proporcionando una infección demoníaca que ata a las
no solo con tormentos físicos, sino principalmente con una demoníaca y torturante incapacidad de perdonar y recibir el perdón de Dios. Es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios, me han dicho algunas personas a mí. Moloc pasa a parasitar en la herida del alma. El espíritu de Moloc, ¿verdad? Dice, cuando Moloc se instala a través del aborto, todo en lo que había vida, salud y esperanza comienza a morir. La productividad en todas las áreas de la vida es fuertemente golpeada y el linaje familiar pasa a ser duramente castigado y perseguido por un espíritu de muerte, depresión y quiebra. Y si usted ha escuchado a personas, porque muchas de las mujeres que voluntariamente se han hecho esto al principio, ellas dicen que se sienten bien, que no pasa nada y todo el asunto, pero allá en lo más íntimo, cuando usted empieza a indagar o a hacerles preguntas, ellas al final se quiebran y dicen realmente lo que están viviendo. Y ahí entonces entramos nosotros para ayudar y para mostrarles un Dios que nos redime, que nos perdona, que nos ayuda. Solamente ellos tienen que confesar su pecado y arrepentirse y renunciar a todas esas cosas que el enemigo quiere traer, porque cuando Dios sana, lo sana todo. Cuando Molón se instala a través del aborto, bueno, dije que todo eso empieza a morir. Nosotros le agradecemos al Señor en esta mañana por la sangre de Jesús entregada por cada una de las personas y que hoy nos permite ser salvos y acceder al Padre. Gracias a Dios por esa bendición que nosotros tenemos. Oramos también para que Dios nos perdone por la sangre de inocentes bebés que ha sido derramada en nuestra ciudad y en el país. Y como, digamos, en Costa Rica, bueno, sabemos que se firmó esa firma que hubo de no sé qué técnica, me olvidó el nombre, pero queriendo, ¿verdad? Abrir portillos para que haya un aborto por cualquier... Norma técnica. La norma técnica, muchas gracias, hermanos. Sí, cuando se firmó fue abriendo una puerta para eso. Y aquí antes, bueno, siempre los abortos en todas partes se han hecho clandestinamente, pero me decía a mí alguien cristiano, pero eso es algo muy personal, porque ¿para qué uno se meten con eso? Eso es muy personal. Si la gente quiere abortar o no quiere abortar, y una vez mi hermana también me dijo, yo le dije, sí, el asunto es que si desde el gobierno se está dando esa libertad, porque el presidente y los que están ahí tienen autoridad, y si desde esa autoridad se abre, se está abriendo una puerta de maldición al país. Y nosotros no podemos permitir eso, tenemos que orar y pedirle a Dios que eso no sea así y siempre estar orando por nuestra tierra. Bueno, Dios nos ayude. Dios nos ayude y Dios tenga misericordia de nuestras mujeres y de las personas que están fomentando eso. ¿Útero o infierno? Es una pregunta. Y aquí se nos habla un poquito de Moloc. Dice que en la antigüedad Moloc era un gran ídolo con brazos en forma de un altar, en brasas o con una garganta abierta y un vientre en llamas donde niños eran colocados para ser quemados vivos. Y Dios prohibió terminantemente ese tipo de práctica en Israel, en su pueblo. Y es tan doloroso, hermanos, ver cómo gente que se llama ser cristiana y algunos líderes están de acuerdo con el aborto. Y con el perdón de ustedes, si alguno está de acuerdo con eso, pero, por ejemplo, yo no podría creer jamás ni estar de acuerdo con semejante cosa. Y igual Dios prohibió rotundamente esas prácticas en Israel y sin embargo el pueblo lo hizo. Él dice en Deuteronomio, dice la palabra en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija. Sin embargo, el pueblo hizo caso omiso de las palabras de Dios. En Jeremías 7:31 leemos, han edificado los lugares altos de Tofet
que están en el valle de Ben-Himón para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que no les mandé ni me vino a la mente. Hay personas que están realizándose un aborto porque dicen que no hay dinero para mantener más hijos. Y estamos diciendo, Dios es incapaz de suplirme a mí por eso. Y esposos, porque eso no solamente pasa con los novios. Yo conozco una pareja, el esposo, cuando ella salió embarazada después de su tercer hijo, y ya el niño tenía como 7 años, ella queda embarazada. Ese hombre se enfureció, se puso tan enojado, la trató de lo más mal. Bueno, ese bebé nació. Y después ella tuvo que hacerse un aborto porque eh, aparentemente por la nacida de ese bebé, bueno, ese útero quedó apto para poder otra vez concebir y ella se hizo un aborto. Y era una familia casada. Un esposo le obligó a ella a hacerse, y ella con aquel temor y todo eso, no verlo enfurecido otra vez, lo hizo. Y gente que conocía del Señor, tal vez no eran cristianos tan auténticos, pero sí conocían. Dice que en la época de Jesús este valle fue convertido en el depósito de basura de Jerusalén. Jesús comparó ese valle con el infierno y dice que ese valle, dice, como sabemos, donde está la basura hay gusanos alimentándose de residuos y también hay fuego incinerando. Esa palabra infierno, que es de origen latina, viene exactamente de la expresión valle del hijo de Benjinón, que significa ajena o infierno. Eso nosotros ya lo sabemos. Y trayéndolo al contexto actual, este campo de sangre que se transformó en un depósito de basura es la figura de un vientre donde la sangre de abortos ha sido derramada. Necesitamos cuando nosotros sabemos si alguien llega en busca de nuestra ayuda, tenemos que guiar a esa persona para que renuncie a todo eso y que ese vientre se convierta otra vez en lo que Dios lo diseñó y que todo lo que ahí pasó sea restaurado en el nombre de Jesús. Dice que un útero que aborta queda sujeto a la destrucción de espíritus malignos que actúan como gusanos o como el fuego de Moloch. Y es necesario un profundo acto de redención y de liberación para que eso no suceda. Quiero compartirles unos ejemplos que nos da aquí el pastor Marcos. Dice que el pastor Marcos y su esposa han ayudado a muchas mujeres que practicaron el aborto. En su experiencia, ellos dicen que lo mejor es que hablen de ese secreto. Hay personas que jamás, que ni en su familia, se han dado cuenta que esa persona se realizó un aborto. Y dice que cuando alguien toma coraje para una confesión como esa, se rompe el vínculo con las tinieblas y el dolor enclaustrante de la culpa es liberado. La palabra de Dios nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El confesarlo, el sacarlo, el decirlo, trae ya una liberación. Ya lo dijo, se liberó de eso y entonces ahí nosotros como ministros podemos venir y ayudar a esa persona para que sea totalmente sanada. Él nos cuenta también aquí otro caso, dice que recuerda a una hermana en Cristo que cargó sola con un aborto por años. Eso dice que le acarrió depresión y bloqueo espiritual. Dice, oramos con ella confesando aquel aborto como un crimen y retiramos la sangre de su hijo que fuera ofrecida al espíritu de muerte, entregándolo a Dios en el nombre de Jesús. Pedimos que Dios purificase su vientre y su cuerpo, el cual ella profanara. Como consejero, él recomienda anular espiritualmente los efectos del aborto, considerando específicamente los detalles con relación al método que se utilizó. Hay que retirar espiritualmente
los mecanismos de muerte de la vida de la mujer. Y bueno, nosotros sabemos, hermanos, que cuando hay una verdadera, una sincera confesión del pecado cometido, el fuego purificador del Espíritu Santo eh, viene a la mujer y se siente perdonada por Dios. No hay nada más hermoso en esta vida que poder sentir el perdón de Dios. Dice, entonces ella puede perdonarse. ¿Qué ocurre? La sobrecarga espiritual, el tormento emocional, la memoria herida, la maldición de la muerte y todo el yugo de Moloch son arrancados por Jesús y hay libertad y hay sanidad y hay restauración y todo aquello que se perdió por causa de este evento, el Señor lo restaura. El pastor Marcos de Sousa también atendió, dice, y es interesante esto, dice que atendió a un pastor que atravesaba por serios problemas conyugales. Su esposa adoptó, dice, un comportamiento sexual frígido. La relación estaba desgastada y él deprimido. Y él buscó ayuda con varios líderes, pero no tuvieron el resultado que estaban buscando. No, la situación no mejoró. Y además pasaba, dice, por una terrible crisis financiera. Después de indagar, se encontró la raíz del problema. Y cuando ellos se enamoraban, cuando noviaban, dice que tuvieron relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Y después ella practicó el aborto que él pagó. Y de esa manera se consumó la muerte del bebé. Cuando están ahí en la consejería, él entendió la culpa que había destruido la vida espiritual y sexual de su esposa. Entendió también su depresión y la bancarrota financiera. Habían invertido financieramente en la muerte de su propio hijo y que con lágrimas, después de que se le fue explicado, pero con lágrimas, él se arrepintió y confesó su crimen. Juntos, dice, expulsamos los demonios que entraron en su familia y eso es muy lindo cuando él dice, y vi las facciones de sus rostros cambiar. A partir de aquel momento, la sangre de aquel hijo ya no estaba más en sus manos y mucho menos en las manos de Moloch. ¿Cuánto, hermanos, nosotros necesitamos trabajar en nuestras iglesias? ¿Cuánto nosotros no sabemos? Porque la gente después de practicar una cosa como esa tiene vergüenza y son cosas de las que no se animan a hablar y están cargando culpa, están cargando ese dolor y viviendo las consecuencias de eso. Que el Señor nos ayude. A veces en medio de la consejería nosotros tenemos que indagar y hacer algunas preguntas conforme el Espíritu Santo nos va dando para ayudar a las personas a hablar de eso y ayudarles y poder decirles que realmente la gente en las iglesias tiene un conocimiento intelectual de las cosas, incluso de Dios, pero no lo bajan, no lo viven. Por eso tenemos tanta gente frustrada, tanta gente incluso amargada, salvos están en la iglesia, son salvos porque aceptaron al Señor, pero no están viviendo la vida abundante que el Señor ha prometido para nosotros. Están viviendo una orfandad espiritual, porque también tuvieron una orfandad muchos en su vida emocional, con sus padres biológicos, tanta cosa. Y ellos hablan de Brasil, pero en Costa Rica hay un porcentaje, pero impresionante, de incluso padres que están en el hogar, pero que hay un divorcio, hay un abandono total a sus hijos. Y nosotros tenemos que rescatar eso y enseñar a los hombres en nuestras congregaciones cuál es el papel que ellos desempeñan. No son solamente proveedores, sino que tienen que involucrarse. Y los pastores hemos caído también en esto. Hijos de pastores viviendo una orfandad. Que el Señor nos perdone. Yo creo que tenemos que pedir perdón por eso. Y restaurar primero nuestra propia familia y pedir perdón. Hermanos, y yo voy a lanzar unas preguntas aquí, me va a salir un poquito del texto, pero
¿Cuántas veces, pastores, ha ido usted a retirar la nota de su hijo o de su hija? ¿Cuántas veces usted ha tenido una conversación con el maestro o con la maestra de su hijo? ¿Cuántas veces usted ha visitado la escuela, el lugar de estudio de sus hijos? Le pregunté un día a un hombre que se estaba quejando y todo. Yo conocía los nombres de sus hijos y yo le dije, ¿usted se acuerda la fecha de nacimiento de José Luis? No me supo decir. Entonces le cité la fecha de nacimiento de su hijo menor. Me dice, no. ¿Cuántas veces has ido a hablar con los maestros? No, nunca. Él solamente sabía dar dinero. Y esa es la historia que se repite vez tras vez en nuestras familias. Que el Señor nos ayude con eso. Vamos a ver unas preguntitas, ya vamos a ir terminando. Dice, ¿tienes algún secreto pecaminoso del que nunca te animaste a hablar? Ese secreto es una carga para ti porque te abruma, limita o te intimida. Eso es algo que solo usted va a poder contestar. ¿Sabías que el enemigo utiliza el espíritu mudo para mantenerte prisionero de él? Cuando hables sobre ese secreto, romperás el vínculo con las tinieblas y te liberarás del dolor. Busca a alguien de confianza y espiritualmente maduro para descubrir tu secreto y ser libre. No es que vamos a ir a abrirle nuestro corazón a cualquiera que te va a juzgar, que te va a señalar, pero sí hay personas lindas que nos pueden ayudar y que no nos van a acusar, menos a condenar. Y podemos ir al Padre también, pero la cosa es sacar eso y confesarlo. Y como decía la palabra de Dios, dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. David decía, mientras callé, sus huesos, ¿verdad? Se envejecieron y todo. Si eres mujer y practicaste un aborto, necesitas confesar ese pecado como un crimen, porque es un crimen, probablemente pasó cuando no eras cristiana, cuando no conocías al Señor. Y entregar la sangre de tu hijo a Dios en el nombre de Jesús. Si eres varón y financiaste un aborto, humíllate delante del Señor y pídele perdón por ese pecado. Si te enteraste que esperabas un hijo y a tu primera reacción fue no desear su nacimiento, pídele a Dios te perdone y humíllate delante del Señor por rechazar la bendición de ser padre o madre. Padre, en este momento te agradecemos por la sangre de Jesús entregada por cada persona y que hoy nos permite ser salvos y acceder al Padre. Padre, perdónanos por la sangre de inocentes bebés que ha sido derramado en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, Señor. Perdona este pecado, Padre. Perdona a Costa Rica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, oramos que tú perdones a las mujeres que practicaron un aborto y a quienes lo financiaron, Padre, a esos hombres, Señor, en ignorancia, por temor a ser señalados, por la razón que haya sido, Padre. Pedimos perdón, Padre. Y oramos para que tu misericordia purifique los vientres de estas mujeres, Señor, y sane sus cuerpos. Y también, Señor, clamamos por la sanidad de la tierra. Oramos, Padre, por la sanidad de la tierra de Costa Rica. Padre, oramos por ese país en esa dirección y nos humillamos delante de nuestro Dios, de nuestro Padre, para que quebrante, anule y queme todo trabajo de Moloch en nuestra ciudad y nación, y que la cruz de Cristo traiga sanidad y redención total de la esclavitud que han, Señor, pertrechado estas potestades demoníacas, todo lo que las tinieblas han querido venir a hacer, Señor, nosotros venimos anulando eso y le venimos quitando todo derecho legal en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Nosotros necesitamos saber, hay algo ahí que el pastor pone orfandad, inmoralidad, espiritismo
Idolatría, dice, es el modelo brasileño. Y yo digo, también es el modelo de Costa Rica. Porque como nunca estas cosas se están viendo en Costa Rica, ya las anuncian en la radio, las anuncian en la televisión, y nosotros tenemos que pararnos en la brecha en contra de todo eso. Nosotros sabemos todas las implicaciones espirituales que eso trae a nuestra vida, a nuestra nación, a la iglesia. Tenemos brujas asistiendo a nuestra iglesia, y a veces, hermanos, incluso los cristianos tomando ciertas cosas y a veces parecen prácticas como hechicerías en medio de la iglesia. Personas que corren cuando viene un profeta, cuando viene alguien pidiéndole a alguien que le dé una palabra, que le diga qué va a pasar. ¿Qué es eso? Que el Señor nos ayude para tener nuestros ojos puestos en Jesús y ir a la palabra profética más segura, que es la palabra que nosotros tenemos, sin anular esos ministerios que sí están ahora y que tenemos que respetar, pero que tenemos que educar a la gente y saber que nosotros nos movemos no por lo que alguien diga, sino por lo que Dios dice, bueno, a través de ellos, pero que tenemos también la palabra de Dios. Hay una pregunta que dice, ¿cuántas relaciones y matrimonios comienzan y son destruidos con trabajos para manipular la vida sentimental de la persona deseada? Eso se practica mucho, que se hacen trabajos y a veces uno ve personas que están sufriendo en un noviazgo y uno dice, pero termine con esa persona, no puedo, es que hay algo que yo no, yo ya sé que yo no le quiero a esa persona, pero no puedo dejarla. Es porque hay cosas que han sido también trabajadas y que nosotros tenemos que ayudar a esas personas para que esas personas sean libres también de todas esas cosas. Gente que ha hecho también capitales, se han enriquecido también haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? De brujería, hechicerías y esas cosas. Que el Señor nos ayude. Cuando alguna cosa de estas se practica, dice que vienen en alguna entidad, dice, para cada área de la vida se adopta un ídolo como entidad protectora. Incluso dice, en el fútbol existen algunos santos protectores de los equipos que son adoradores de adorados en los estadios y se alimentan de eso. Por ejemplo, también los pescadores y bueno, hay muchos, ¿verdad? Pero esta idolatría o esa maldición de los santos es fuertemente prohibida por la Biblia, porque se basa en la invocación a los muertos, la necromancia, una manera estratégica de los demonios para ser adorados y consultar, rezar e invocar la ayuda de los muertos es una práctica que tiene maldecida la vida de mucha gente y la idolatría toma a las personas y las vuelve insensibles al verdadero Dios. Vamos a ver la aplicación práctica y terminamos con esto. Dice, todos los días alguien nos puede ofender. Jesús lo reconoció. Y dice, imposible es que no vengan tropiezos en Lucas 17:1. La pregunta es, ¿puedes perdonar la falta, errores, injusticias, atropellos, rechazos, humillaciones, abandono, abusos que te hicieron? ¿Eres capaz de bendecir a las personas que te lastimaron? Esas son preguntas que a veces no nos gusta hacernos. Dios quiera que la respuesta sea así, con la ayuda de Dios yo lo voy a hacer o voy a trabajar en eso. Dice, con sinceridad responde a las siguientes preguntas. ¿Manipulaste la vida sentimental de alguna persona que deseabas o amabas? Puede ser en el pasado. ¿Le encargaste a alguien un trabajo para que esa persona te quiera o te quisiera? ¿Acudiste a algún ídolo o hechicero para lograr éxito en los estudios, en el trabajo o en los negocios? O personas que antes de venir a Cristo le ponían nombres a sus hijos y eran devotas de la Virgen tal, y tal vez pactaron a sus hijos o le pusieron nombres. Por ejemplo, hay personas que se llaman María no sé qué porque fueron dedicadas a esa entidad. Eso se puede romper y el Señor trae sanidad. Dice, utilizaste la magia para tener lo que querías, buscaste la mediación o la ayuda de alguna entidad protectora, un ídolo, un santo. Estuviste consultando, rezando, invocando a un ídolo o santo. Creo que en alguna medida
todos en algún momento, si no conocieron al Señor, estuvieron involucrados en eso. ¿Qué pasa? Debemos de confesar eso que hicimos, humillarnos delante del Señor y pedirle perdón porque lo has ofendido al acudir a esos espíritus. Vamos a orar. Creo que, hermanos, tenemos que pensar mucho en eso. Lo más importante de esto es volvernos al Señor. Y todo espíritu de orfandad que haya en nuestra vida, real o irreal, nosotros podamos llevarlos a los pies de Cristo y reconocer que nosotros tenemos Padre y que hoy día no tenemos que sufrir ninguna orfandad. Tenemos a un Padre celestial que nos ama y que quiere ayudarnos y que podemos acudir a Él en todo momento, alguien que no nos rechaza aun cuando hayamos nosotros fallado. Padre, oramos en este momento y pedimos al Espíritu Santo que traiga convicción a nuestra vida, que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio por acudir a brujos, hechiceros, acudir a todas esas cosas, algún santo. Señor, perdónanos cuando en ignorancia, Señor, nosotros hicimos esto o aún sabiéndolo. Padre, pero pedimos tu perdón. Señor, y oramos para que haya una verdadera humillación y arrepentimiento en nuestro corazón y devolvernos totalmente a ti. Hoy renunciamos, Señor. Renunciamos a todo eso. Pedimos perdón, pero renunciamos a las implicaciones que eso haya podido tener en nuestra vida. Señor, si yo miro alrededor de mi casa, de mi familia, y hay algunas cosas sucediendo, Señor, que son repetitivas, Padre Santo, que tú me hagas saber de dónde eso viene y que tú nos ayudes, Señor, para erradicarlo y que desaparezca y que las tinieblas tengan que desaparecer de mi vida, de mi familia, de mi entorno, aún de mi ciudad, Señor, donde tú me has plantado. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por la sangre preciosa de Cristo Jesús y por la redención que tenemos a través de ella. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga muchísimo, hermanos. Un abrazo.